Apostolicus 1370 presenta Amar al Amor, bajo la conducción de Isabel Castro, Verónica Soto, Meche Covarrubias y Salvador Jiménez Lozano. Iniciamos. Estimado auditorio del 1370 de la amplitud modulada, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Qué bueno que nos sintonizan aquí en Apostolicus. El día de hoy, como siempre, yo siempre he dicho que el invitado de honor que tenemos el día de hoy se llama Arturo Valderas, a quien le doy la más cordial bienvenida, y luego hacemos una oración para que el Espíritu Santo nos ilumine a todos. Arturo, adelante, ¿cómo estás? Hola Salvador, ¿qué tal? Qué gusto estar aquí de nuevo, saludando a tu auditorio, al auditorio de Apostólicos, y encantado de poder compartir este tema. Pues mira que me está diciendo aquí que no muestre esto de nuevo. No, lo de la grabación, está bien. Estamos al aire ya en Apostolicus. Arturo, pues en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu y todo será creado y se renovará renovarás la faz de la de la tierra. tierra. Pues el tema de hoy en este programa de Amar al Amor, es el regreso del hijo pródigo. Adelante, Arturo, el micrófono es todo tuyo. Gracias, Salvador. Pues sí, el regreso del hijo pródigo es el tema, y tiene que ver, como todas las parábolas, con una enseñanza espiritual de Jesús. Es una figura, un ejemplo, una pequeña historia que nos presenta a Jesús y que nos la presenta actualmente a nosotros en el Evangelio, con una enseñanza espiritual y yo diría, con un camino que muestra para que nosotros lleguemos a vivir cada vez más en plenitud el reino de Dios aquí ya en la tierra. Entonces vamos a recorrer, creo que la mayoría de nosotros conocemos la parábola, es una, dentro del Evangelio, de las más importantes, estudiadas, etcétera. Vamos a ir poco a poco, sin leer el texto directamente, pero recordando la parábola. Y la parábola empieza diciendo que había un padre que tenía dos hijos. Y empieza directamente así: el padre que tiene sus hijos. Obviamente habla Jesús de la historia de la salvación y habla de nosotros también. Entonces, en la historia de la salvación, los primeros padres, Adán y Eva, que aparecen en el Génesis, son los primeros hijos del Padre que están en su casa. Y el texto bíblico los presenta a los primeros padres, los primeros hijos, en lo que llamamos el jardín de Edén, o el jardín del Edén. Es un lugar que describe el estado espiritual, que sería el de armonía, el de felicidad, el de productividad, el de una relación de intimidad amorosa con el Padre, en una intensa comunicación del Padre con sus hijos. Así nos podríamos imaginar a los hijos de la parábola. Están allí, en la casa de su papá, de su padre, en una existencia armónica, productiva, feliz, etc. Pero, perdón, en el paraíso terrenal, lo que nos muestra el texto bíblico es que esa armonía original se rompe, y quienes lo rompen son los hijos, Adán y Eva, en lo que conocemos como el pecado original. Ese acontecimiento, esa decisión de Adán y Eva, los primeros hijos de este padre, que viven ahí con él, esta decisión, que es lo que llamamos el pecado original, lo que produce es una fractura
de la relación de los hijos con su padre. El padre no es el que rompe esa relación, sino son los hijos. Y lo que la Iglesia nos enseña, porque la historia lo demuestra, es que a partir de ese momento, la naturaleza humana, es decir, espiritualmente, estos hijos quedan separados del padre porque son ellos los que rompen la relación. Pero la naturaleza humana queda dañada. Y, y el mismo texto bíblico va señalando algunos de los daños que se producen. Dice, vas a trabajar y la tierra te va a dar su fruto, pero con muchísimo esfuerzo. Vas a tratar de cultivar la tierra, vas a tratar de tener frutos y te va a dar espinas y abrojos. Hay un daño ahí. A la mujer le dice, vas a tener a tus hijos con dolor, vas a intentar tener una buena relación con tu marido, pero él te va a dominar, va a haber un daño en la relación. Y viene el acontecimiento que describe el texto de la expulsión del jardín de Edén. Es decir, queda rota espiritualmente esta relación y queda un daño en la naturaleza humana. Hay que recordar que la naturaleza humana tiene dos elementos que están integrados en una persona, que es el espíritu y la materia, o lo que conocemos como, pues sí, la parte material del ser humano, ¿no? Las células, las neuronas, huesos, carne, etcétera, ¿no? Pero el alma, el espíritu, es lo que le da las cualidades de ser humano y lo que le da la capacidad de ser hijo de Dios. Pero como ser humano, semejante a Dios, el ser humano tiene en su naturaleza estas capacidades, que son la inteligencia, la voluntad, la libertad y la capacidad de amar. Estas facultades quedan dañadas en el ser humano. Estas, las que nos hacen semejantes a Dios. Entonces, el texto bíblico, regresando a la parábola, dice, y aquí hay que tomar en cuenta que los hijos tienen daños. Es decir, ya no son creados en estado de gracia pura, con naturaleza íntegra, y no. Son dos hijos que tienen daños y los daños se van a notar aquí. Aquí es en donde van a aparecer. Y dice el texto que el hijo menor va con su padre y le dice, dame la parte de la herencia que me corresponde. El padre se la da y él se va de la casa paterna. Tiene un daño. No logra vivir su naturaleza de hijo en una relación filial con su padre. Esa relación como que le molesta y parece que lo que le molesta es la dependencia. No quiere depender del papá. Y por lo tanto quiere su independencia personal y quiere irse de la dependencia que tiene con su padre y quiere irse con los bienes del padre. Y le dice, dame la herencia. Y el padre se la da y él se va. Este deseo de independencia representa esta dificultad para depender de Dios, creerle a Dios y obedecerle a Dios. Lo que es la voluntad para nosotros, que es una voluntad buena, saludable, necesaria porque garantiza, si obedecemos esa voluntad, garantiza nuestro bien, con la naturaleza dañada, esa dependencia se percibe como un estorbo, como una carga, como una cadena. Obedecer estos mandamientos que estrechan mi vida, me coartan la libertad. No, yo quiero mi libertad, quiero independencia, ¿por qué tengo que obedecer? ¿No? Entonces, el daño lo vemos en el hijo menor, en esta resistencia a
ser hijo, comportarse como hijo, depender del Padre, obedecer al Padre y con un deseo de independencia que raya en lo que pudiéramos describir como el deseo de omnipotencia, que es precisamente el pecado original de los primeros hijos, Adán y Eva, que es el deseo de ser como Dios, omnipotentes como Dios y no depender de nadie. Esta es una de las dimensiones del pecado original. Entonces, el Padre no se arrepiente de lo que ya dio. No da y luego quita, no adelanta y luego se atrasa, no camina y luego se retrocede. No, 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 no. El Padre mantiene el bien todo el tiempo. Y al Hijo le da esa parte que le corresponde. Si nosotros lo vemos, en el primer escenario, tendríamos la tentación de los primeros hijos, y al caer en esa tentación del deseo de ser como dioses, de no depender de Dios, de separarse de Él, se producen los daños. ¿Ok? Y los daños implican también esta ruptura que notamos en el Hijo, esta ruptura de su relación con el Padre, esta lejanía respecto a Dios, el deseo de no depender, el deseo de hacer su vida como quiere, de no obedecer ninguna autoridad, de solamente hacerse caso a sí mismo, el orgullo, y podríamos decir, de creer que todo lo sabe y que él sin su padre puede dirigir perfectamente bien su vida y que los bienes que va a recibir de su padre, él los va a usar para ser feliz. Me los dio para ser feliz. Entonces, lo que el texto dice, bueno, nosotros, que somos también hijos del Padre, que hemos recuperado la gracia por el bautismo, pero que seguimos teniendo daños en nuestra propia naturaleza, estos daños, que ya los tenemos como debilidades o concupiscencia, esta tendencia al placer exagerado, este deseo de no esforzarnos, este deseo de libertad absoluta, ese deseo de dominio y control del otro, de sometimiento, este deseo exagerado, profundo, de placer, pensamos que lo vamos a obtener, esta felicidad que creemos que vamos a tener utilizando nuestra libertad y nuestros bienes a nuestra manera, son todos los bienes que Dios nos dio. La inteligencia, la voluntad, la libertad, las capacidades, todas las capacidades que tenemos y todos los bienes materiales que hemos recibido y que hemos adquirido, pero usados para ser felices, porque como ya la relación con Dios se ha debilitado o se ha fracturado o se ha dañado y Él ya no es el Padre, nosotros ya no somos los hijos obedientes, no somos los hijos dependientes, porque ahora ya crecimos, somos grandes, pensamos por nosotros, cuestionamos, hacemos lo que queremos, pensamos, y ese es el primer daño en la inteligencia, evalúa nuestra inteligencia dañada, que sin Dios podemos ser felices y que podemos utilizar todo lo que Dios nos dio para encontrar en esos bienes dados por Dios la fuente de la felicidad que buscamos en el fondo de nuestro corazón. Y entonces es como ya Dios nos dio la herencia, pues, nos dio la herencia. ¿verdad? Exacto, esa es la herencia de Dios, todos los bienes recibidos. Y Jesús lo dice en otra parábola, la de los talentos. Ujú. Nos dio enormes riquezas, una capacidad intelectual como posibilidad enorme de aprender, de memorizar, de razonar, de evaluar, de concluir, pero como está dañada, o no analizamos bien, o no pensamos bien, o no medimos bien, o no evaluamos bien, o no elegimos bien con la voluntad, porque también la voluntad está dañada,
etcétera. Entonces, sí tenemos la herencia, pero, y pues nos quedamos con este punto, el hijo va y malgasta los bienes, la herencia de su padre. Gracias, Arturo. Fíjate que tenemos que hacer una pausa y qué bueno que ya la hiciste porque vamos a mandar los micrófonos a nuestro amigo Juan Marcos y regresamos con ustedes. No nos cambie. Regresamos con Amar al Amor. Regresamos con ustedes, estimado auditorio del 1370 de la amplitud modulada. Estamos aquí en Apostólicos con Arturo Valderas, un terapeuta, un psicoterapeuta del niño interior, de la sanación del niño interior, y el cual pues aprendo mucho contigo, Arturo, y espero que nuestro auditorio también. Nos quedamos entonces con que el hijo, el menor, como todos nosotros, ya nos heredaron, y bueno, hay veces que volvemos a la casa del padre, ¿verdad? Sí, 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 y ojalá recordamos el camino del hijo pródigo, Claro. porque es la única opción para alcanzar la felicidad verdadera. Y esto lo vemos clarito ya en esta etapa. Una vez que el hijo se va y se va lleno de estos bienes, porque sí le da la herencia, dice que gastó esta herencia que había recibido del padre en diversiones, parrandas, darse la buena vida y buscar el placer con mujeres malas, dice el texto, tal cual. Entonces los bienes que Dios le da, los usa según su propia voluntad, su propio discernimiento, que está dañado, y por lo tanto lo va a usar mal, queriendo encontrar la felicidad que ya no busca en Dios porque ya se salió de su casa, ahora la va a buscar en el uso de esos bienes, pero va a usar los bienes mal. Entonces el dinero lo usa mal. Hay que revisar, porque nosotros somos ese hijo también, que tenemos nuestra naturaleza dañada, nuestra inteligencia, nuestra voluntad, nuestra libertad. ¿En qué gastamos el dinero? ¿Cómo lo cuidamos? ¿Cómo lo administramos? ¿Cómo lo ganamos? ¿Cómo intentamos ganarlo? ¿Para qué lo buscamos? ¿Para qué lo necesitamos? ¿Para qué lo acumulamos? ¿Para qué? Pues hay quien, ¿para qué lo roba? También. Y ahí vendría el enorme desajuste de la avaricia. El deseo de tener bienes materiales porque se cree falsamente que teniendo los bienes materiales y gastando como quiere, va a obtener la felicidad. Es decir, dando satisfacción a los deseos. Y aquí tenemos uno de los principales daños del niño interior. Cuando hay heridas interiores y el interior sufre, porque ese va a ser el destino final a continuación del hijo pródigo, el sufrimiento, porque no va a conseguir, no solamente no va a conseguir lo que busca, que es la felicidad, malgastando los bienes del padre, sino va a conseguir sufrimiento. Pensemos, por ejemplo, lo dice expresamente, gasta el dinero en mujeres malas. Es una perversión de la sexualidad en el sentido de que es el ejercicio de las facultades sexuales al margen de la voluntad de Dios. Dios hizo al hombre sexuado con finalidades altísimas, valiosísimas. Es un tesoro. Pero el ser humano, con la distorsión en su inteligencia, con un deseo exagerado de placer para intentar compensar el dolor emocional que tiene por los daños internos, necesita cancelar o intenta superar el dolor con una dosis de placer. Mientras más sufre, intenta obtener mayor placer. Entonces el dinero se va a utilizar sobre todo para conseguir placer. La sexualidad va a ser exacerbada con frecuencia en el intento
de obtener un placer personal, confundiendo placer con felicidad profunda. Entonces, todos los bienes que Dios le ha dado, por ejemplo, la capacidad de alimentarse, el placer de comer, este deseo obsesivo de placer va a hacer que se rebase la capacidad del cuerpo mismo. El cuerpo tiene un sensor que permite determinar en qué momento tiene suficiente alimento para recuperar la energía perdida. Pero eso lo detecta el cuerpo. Pero las emociones quieren más felicidad, más placer, busca más, ¿qué tanto es tantito? Otro poquito, otro platito, otra copita, otra cervecita, más, más, más. Ese es malgastar la herencia del Padre. Porque estamos rodeados de esos bienes, de esa herencia. Entonces, malgasta esta herencia porque como tiene la naturaleza dañada, vive como quiere, como su interior emocional dañado, desequilibrado, le indica. Vive de ilusiones, cree que aunque la realidad le diga que no va por ahí, que se está haciendo daño, la inteligencia a veces está tan oscurecida, la voluntad está tan dañada, que es tan poco fuerte, que no puede poner un freno a los impulsos, a los deseos, a las emociones intensificadas, exacerbadas, que toman el dominio y el control de la voluntad de la persona. Entonces ya no decide, por ejemplo, comer para vivir bien, para alimentarse bien. No, es comer para tener placer de comer, exclusivamente. Y como el placer, como el vacío que deja el daño emocional no se llena con comida, entonces el sufrimiento sigue y la necesidad de obtener más placer. Pero se entra en ese círculo vicioso. La inteligencia está oscurecida, la voluntad está lastimada, debilitada. Lo decía San Pablo, sé cuál es el bien, quiero hacer el bien, pero me doy cuenta de que termino haciendo mal. El mal que no quiero es lo que hago y no hago el bien que quiero. A lo mejor la inteligencia logró avanzar hasta ver qué es lo que Dios quiere, pero cuando intento, me doy cuenta de que mi voluntad no responde. Ujú. Termino haciendo el mal que no quiero, que quisiera evitar, y no puedo. Lo dice San Pablo en la carta a los Romanos, y lo dice 2 veces. Entonces, ¿por qué? Porque la concupiscencia, en términos del interior herido, es ese mecanismo que intenta inconscientemente compensar el dolor emocional que se tiene por el abandono, las agresiones vividas en la infancia, el descuido, la desatención, etcétera, los daños en la autoestima, en el amor a sí mismo, etcétera, el descuido, la desatención, generan un dolor emocional que se siente como mucho miedo, como mucho coraje, como mucha vergüenza, como mucha impotencia, y entonces las emociones intentan apagar, más bien el interior intenta apagar el dolor y el sufrimiento emocional, teniendo o generando sentimientos de placer. A mayor daño, a mayor sufrimiento, mayor necesidad de placer. Pero como el placer no sana las heridas emocionales, cada vez se requiere de más experiencia de placer. Y ahí tendríamos lo que a lo largo de los siglos los maestros de vida espiritual han llamado pasiones. Las pasiones son las emociones exageradas, un enorme deseo de sobresalir, una enorme necesidad de imponer, la necesidad de tener siempre la razón, la necesidad de tener experiencias sexuales, corporales intensas, obsesivas, la necesidad de consumir cantidades exageradas de comida o comida generadora de placer o bebida que permita el relajamiento, el evitar
los sufrimientos y la ansiedad emocional. Y entonces, al ya haberse salido el hijo pródigo, y si nosotros nos salimos de la voluntad de Dios y los mandamientos, cuando el interior está dañado, decía, se sienten como cadenas, Ujú. se sienten como rejas que no me den, Grilletes, grilletes grilletes. Ujú. que me roban la libertad, que impiden ser feliz, hacer lo que yo quiero. Entonces el hijo pródigo se quita esos grilletes que él Uf. siente y se va. Pero entonces su interior, que ya no tiene este freno, este regulador de emociones y necesidades, y lo decimos exactamente así, le da rienda suelta a los impulsos emocionales. Ujú. Y una vez dejados sin rienda, los impulsos emocionales son como los caballos desbocados que van jalando una carreta. Entonces, hay mucha potencia, mucha fuerza en las emociones, en el deseo de placer. Llegan a ser obsesivos, compulsivos. Poco a poco deja de responder la voluntad. Cada vez más el impulso emocional toma el control, porque no hay rienda, vive como quiere. Y en nuestra experiencia, como los daños emocionales que tenemos de nacimiento, que son estos daños de los que hablamos originales, a estos daños se han ido aumentando los daños que recibimos de los papás en las áreas en las que los papás están dañados, aumentan este dolor emocional y por lo tanto aumentan la necesidad de experimentar el mayor placer posible. Entonces se exacerba muchísimo el miedo, la ira, y dan lugar a lo que conocemos como el vicio, que es un deseo desordenado, una inclinación y una práctica desordenada a darle satisfacción a una emoción, que de suyo es buena, pero por estar dañada se desvía. Pensemos, por ejemplo, en la gula. Ujú. La gula es el, el deseo exagerado de continuar permanentemente la experiencia de placer al comer. Entonces, si ese deseo es muy fuerte, eh, la voluntad no va a responder a la señal biológica que dice, donde el estómago nos habla y nos dice, ya fue suficiente, no puede, no hay fuerza en la mano en esa rienda. La rienda está suelta y damos rienda suelta a impulsos. Pues ahorita por lo pronto tenemos que hacer una pausa, mi estimado Arturo. Vamos a unos mensajes que espero sean de la utilidad de nuestros radioescuchas y regresamos con ustedes. No nos cambien. Regresamos con Amar al Amor. Regresamos. Continuamos con Ustedes aquí en el 1370 de la amplitud modulada. Estamos platicando con el licenciado Arturo Valderas, quien nos está hablando del regreso del hijo pródigo, pero lo está haciendo desde Adán y Eva, como ya lo escucharon los que desde un principio sintonizaron esta frecuencia de Apostolicus en Amar al Amor. Pues adelante, Arturo. Y fíjate, entonces, llegados a este punto, se produce la paradoja de que en ese intento de superar el dolor interno a través del placer que se busca en las emociones, en el uso indiscriminado, desordenado de los bienes que Dios nos dio, en lugar de sanar ese dolor, el dolor aumenta. Y lo tenemos perfectamente descrito en el hijo pródigo. El hijo pródigo está en este intento
de ser feliz fuera de la casa de su padre, sin ser hijo ya, a su propio modo, con la rienda suelta, con un exceso de placer obtenido a través de los mismos bienes que el padre le dio. Entonces nosotros usamos a veces nuestro cuerpo que nos dio Dios, nuestro paladar que nos dio Dios, nuestra inteligencia que nos dio Dios, los bienes que nos dio, pues los usamos un poco como el hijo, un mucho como el hijo pródigo. Todos tenemos algún punto, fíjate, lo que los maestros de vida espiritual llamaban el vicio dominante. De los 7 pecados capitales, que a lo mejor luego conviene revisarlos un poquito en perspectiva, todos tenemos uno que domina o nos domina más. Y lo podemos distinguir, por ejemplo, cuando nos vamos a confesar, porque es la falta más recurrente que confesamos. Casi, casi pudiéramos grabar esa falta, ese pecado en una grabadora y luego llegar con el padre y nomás ponerle play. Pues mire, ya llegué y pues aquí está. ¿Otra vez? Otra vez. Va a decir el padre, ya llegó el mismo con los mismos, ¿verdad? El mismo penitente con los mismos pecados. Y es relativamente normal porque en función del daño recibido, y a lo mejor también conviene luego profundizar en este punto, de acuerdo al tipo de daño recibido, es el tipo de compensación que buscamos en la vida adulta. Por ejemplo, se da con frecuencia en mujeres que de niñas fueron abandonadas emocionalmente por los papás. Eh, no porque el papá hubiera muerto o se hubiera ido, puede haber estado ahí, pero no estar presente. Eh, a lo mejor es un papá que nunca creció y que en lugar de cuidar a la hija, le exigía a la hija que lo cuidara, ¿no? Que al no poder resolver el conflicto con su esposa, la mamá de la niña, ponía a la niña como árbitro o como terapeuta para que les ayudara a resolver sus conflictos a los papás. Entonces, esa compañía cariñosa, envolvente, necesaria en el crecimiento, crea un vacío, el vacío de cariño, de afecto, etcétera. Ese vacío es equivalente al hambre física, tal cual se queda con hambre de afecto. Entonces, cuando crece y ya está en posibilidad de buscar una relación, lo que va a buscar es llenar ese hueco, puede ser chico, mediano, grande, extra grande, de afecto. Si es grande, se va a volver codependiente. Va a necesitar esa presencia que no tuvo del papá, la va a buscar, la va a esperar y la va a exigir de la pareja en la vida adulta. Y va a ser demandante y exigente y va a hablar todo el día y que le conteste a la primera y si no se pone como energúmeno o se deprime, pero necesita estar como pegada a alguien. Entonces, ese, ese mecanismo va apareciendo y lo vemos en el hijo pródigo. Él va gastando el dinero, los bienes recibidos, pero no consigue la plenitud que busca y que creyó encontrar dejando de ser hijo, dejando de estar bajo la autoridad del Papa y dejando de obedecer la voluntad de su padre. No solamente no consigue lo que buscó, la felicidad, se da cuenta que va perdiendo, 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 hasta que queda en la miseria. Es decir, no solamente no es feliz, sino es miserable. Es pobre y lo acabo de decir ahorita en el ejemplo, en el ejemplo de la persona que llega a ser muy codependiente porque tiene mucha hambre de afecto que probablemente y muy seguramente le faltó en una dosis suficiente en la infancia. Es hambre. Y lo que describe el texto, Jesús en la parábola, empezó a pasar hambre.
y vino una gran escasez en aquella tierra donde él vivía y tenía mucha hambre. Y eso es lo que a nosotros nos pasa. Tenemos mucha hambre de tener la razón. Tenemos hambre de que se hagan las cosas como queremos, en el momento que queremos, de la forma como queremos, cuando queremos, en la intensidad que queremos. Queremos obtener el beneficio inmediato. Tenemos hambre de control, tenemos hambre de afecto, de comida, de dominio y de cualquier área que esté dañada. Pero por más entonces que usemos más bienes, el hambre sigue ahí o sigue creciendo. Entonces llega un punto, y este es el punto clave, del dolor. Empieza a sufrir. Entonces ya no solamente no tiene bienes, ahora necesita ganar algo, necesita trabajar para ganar algo, para no morirse de hambre. Y en el texto dice, entró a una granja de puercos, de cerdos, para cuidarlos. Y tenía tanta hambre que quería alimentarse de la comida de los cerdos, pero no se lo permitían. Se está literalmente en el nivel de la sobrevivencia. Y hay muchas personas que llegan sin darse cuenta de que tienen ese tipo de daños y si no se dan cuenta no van a trabajar para corregirlos, van a tener ilusiones de que con el tiempo va a desaparecer el problema, con el tiempo se van a sentir felices, con el tiempo el otro va a cambiar, con el tiempo X, Y, Z, W, pero no llega, sigue empeorando, hasta llegar a vidas que psicológica, emocional, vitalmente, están como las del hijo pródigo, a nivel de sobrevivencia. Matrimonios que apenas sobreviven o por el qué dirán o porque como se casaron y no quieren romper el sacramento, pues se tienen que dedicar a sobrevivir juntos, que apenas se toleran, conflictos constantes, relaciones padres y hijos conflictivas, separaciones, ambiciones, avaricia, conflictos, una vida de sobrevivencia. En ese punto, el hijo, y dice el texto, entrando dentro de sí mismo. Es necesario entrar dentro de nosotros mismos para vernos. Dice, yo aquí me estoy muriendo de hambre. Reconoce su situación. Todo el esfuerzo que he hecho no me ha sacado. He intentado aquí, he intentado allá. No, no. Entonces, no solamente no he avanzado, sigo sufriendo en sobrevivimiento. Sería la meditación, sería la reflexión sobre uno mismo, sobre lo que uno mismo está haciendo. Es una visión honesta del hijo pródigo. Como cuando tocas fondo, ¿no? Sí, sí. Tocar fondo es darse cuenta de que mucho del sufrimiento proviene de nosotros mismos, Ujú. del modo como pensamos, de nuestras actitudes, del modo como tratamos a los demás, del modo como nosotros nos comportamos, eh, del modo como hacemos las cosas. Entonces, el hijo se da cuenta de sí mismo y ve su propia miseria. Los santos llegan a ese punto de tocar fondo cuando se dan cuenta de que son miserables. Sin Dios soy un miserable. Sin Dios, cuando camina Adán y Eva fuera del paraíso terrenal que son expulsados, son unos miserables. En primer lugar se quedaron sin la riqueza principal que era Dios y después se quedan sin nada. Entonces, el hijo pródigo y nosotros, el punto de quiebre, que sería tocar fondo, es darnos cuenta de que
somos responsables en una buena medida del tipo de vida y el tipo de experiencias que tenemos en la vida, de los problemas que tenemos en la vida. Hay veces que la ceguera interior es de tal magnitud que nos pasamos la vida culpando a los demás de nuestro sufrimiento. Es que yo me enojo por tu culpa, me tienes en la infelicidad completa, es que yo y es que viendo siempre al otro, al otro, al otro, al otro, al otro. No, por ahí no vamos a avanzar. Porque si yo creo que el otro es el culpable de mi sufrimiento, entonces voy a pedirle al otro que cambie. Es el otro el que tiene que cambiar, no yo. Y por ese camino no avanzamos, retrocedemos más. Así es. Tenemos que hacer una pausa, Arturo, y regresamos contigo para el último segmento de nuestro programa Amar al Amor. No nos cambie, regresamos. Regresamos con Amar al Amor. Volvemos con ustedes aquí en el 1370 de la amplitud modulada, en Apostolicus, Amar al Amor, con el licenciado Arturo Valderas, que además, pues podríamos decir que eres exégeta, ¿verdad, Arturo? Estudié la Sagrada Escritura, hice el diplomado en el Instituto Bíblico de la Arquidiócesis hace años, seguí estudiando, me llamaron como maestro de Sagrada Escritura y sí, me fundamento en la exégesis bíblica católica. Así es. Bueno, pues Arturo, el micrófono es todo tuyo. Adelante. Pues este movimiento interno del hijo pródigo decía, lo tendríamos que hacer nosotros. Es abrir los ojos, despertar, darnos cuenta de que sí tenemos daños, que tenemos desajustes, que esos desajustes están presentes en nuestro comportamiento individual, en la relación con los demás, en la forma como hacemos cada cosa que hacemos en nuestra vida. Y el hijo pródigo llega a ese punto. Primero se ve y dice, me estoy muriendo de hambre, y es resultado de lo que vengo haciendo. Entonces, nosotros llegamos a esto que llamaste tocar fondo, cuando decimos, sí, mucho de este problema, no la totalidad, por supuesto, se deriva de mi propio modo de ser que está dañado y desajustado. Porque vengo de un sistema familiar desajustado, dañado en ciertas áreas que me dañó. Hay una parte que es consecuencia del pecado original, que es la concupiscencia. Pero la concupiscencia aumenta, o sea, aumentan los daños por los daños recibidos ya en nuestro proceso de crecimiento y después por lo que nosotros mismos vamos haciendo. Yo puedo dañar mi salud con la comida o con la bebida o con el deporte o con la falta de actividad física o con el exceso de actividad física o con el exceso de trabajo o con la ambición yo mismo. Y de eso, a lo mejor yo no soy responsable de esas heridas sufridas en la infancia, pero soy el único responsable de la corrección. Y a veces le pedimos a Dios que corrija esa parte. No, nos toca a nosotros. Y no es el padre el que sale corriendo a buscar al hijo y le dice, ay, pobrecito de mi hijo, mira, aquí estás cuidando los cerdos, muriéndote de hambre, mira, te traje comida y te traje ropa, te llevo. No, él tiene primero que darse cuenta de lo que hizo, tiene que darse cuenta sobre todo del padre. Y dice, en la casa de mi padre hay abundancia. Para todos, para hijos, no importa quién, el que está en la casa del Padre tiene abundancia. Esa sería la felicidad que viene de Dios, ¿ok? Del amor a Dios. Entonces dice, voy a regresar y le voy a decir a mi Padre, ¿sabes qué? Pequé contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser hijo. Tómame como un siervo. Y entonces hace el esfuerzo
hambriento, harapiento, etcétera, hace el camino de regreso a la casa del Padre. Y en ese pensamiento interno dice, ya no quiero ser tu hijo, ya no me tomes como hijo. Pero cuando llega, el Padre lo vuelve a tomar como hijo. Le da anillo, túnica, sandalias, hace un banquete. Este hijo mío regresó. Ese es el bautismo. Esa es la confesión. El Padre nos vuelve a recibir. Nos vuelve a recibir como sus hijos. Eso es lo que recuperamos. Pero Él dice, tómame como uno de tus siervos. La característica del siervo es la obediencia. Entonces, aquello que consideró como cadenas que lo esclavizaban, como rejas que lo aprisionaban, como grilletes que le impedían ser feliz, ahora voluntariamente, esta es la clave, voluntariamente decide hacerlo. Él. Ya no es la imposición. Y por esto tenemos que hacer el proceso, porque nosotros aprendimos los mandamientos de chiquitos. Pero con el niño interior herido, vamos a sentir los mandamientos como un peso, como una cárcel, como un abuso de parte de Dios, de la iglesia que me quieren infeliz y sometido y no sé qué. Tenemos que hacer el proceso inverso, el camino de regreso, el regreso del hijo pródigo, que dice, quiero ser siervo. Además de hijo, porque el padre lo vuelve a ser hijo, él tiene que ser siervo. Tiene que ser hijo con la característica del siervo. Hijo obediente. Hijo amorosamente, voluntariamente sujeto a la voluntad de Dios, a los mandamientos del Padre. ¿Por qué? Porque se da cuenta, y ese es de lo que nosotros tenemos que darnos cuenta, que todos los mandamientos, desde el Antiguo Testamento y sobre todo los del Nuevo, bienaventuranzas, mandatos, etcétera, Dios nos los da para nuestro bien y para ser felices. Los límites, necesitamos límites. Somos seres limitados y no vamos a ser felices buscando ser lo que no somos, ilimitados, omnipotentes, todopoderosos, tener todo lo que quiero. Ese no es el camino de la felicidad. Tenemos que reconocer que somos criaturas sin el intento de funcionar y creernos que podemos ser como Dios. Decidirlo todo, pensar que nosotros podemos tener la rienda de nuestra vida por nuestra cuenta, sin tener presente la voz de Dios, la voluntad de Dios. Porque la voluntad de Dios es que seamos felices y para eso nos da un camino que son los mandamientos. Amorosamente. No es ni para esclavizarnos, ni para imponer su voluntad, no es para atosigarnos, no es para asfixiarnos, es para liberarnos. Pero necesitamos recuperar la categoría de criaturas. Criaturas que, lo que negó el hijo pródigo, nosotros dependemos de Dios para saber, para respetar y hacer aquello que nos va a hacer felices. Muchas personas, por ejemplo, consideran que la infidelidad es fuente de felicidad. No logran entender lo que decíamos respecto a la función de la sexualidad, del matrimonio, de la indisolubilidad, del esfuerzo permanente, de la fidelidad en el amor entre un hombre a una sola mujer y de esa mujer a un solo hombre. No, creen que es una restricción abusiva, que por qué no deben tener control. Entonces se
se tergiversa la función de la sexualidad humana, convirtiéndola solamente a un instrumento de placer o de deporte o de diversión, como si fuera el equivalente a ir al cine o a un concierto, disfrutar un rato y nos vemos. Entonces, el regreso del hijo pródigo se da primero porque se da cuenta y acepta su propia miseria, acepta su propia responsabilidad y decide hacer un esfuerzo de recuperación. Nosotros, y ve por otra parte a toda la abundancia que hay en el Padre y estar con Él y volver a ser hijo y funcionar como siervo. No nos gusta eso, no nos gusta el verbo obedecer, no nos gusta el verbo sujetarse, no nos gusta el verbo depender, pero somos criaturas. Nuestra libertad es para obedecer y hacer lo que nos hace bien. Esa es la voluntad de Dios. Entonces hay y eso es lo que tiene que ocurrir en nosotros, en nuestro cerebro, en nuestra mentalidad, una conversión respecto a la relación con Dios, en relación a sus mandamientos, en relación a la obediencia, que es voluntaria, amorosa y muestra del amor a Dios y del amor a nosotros. Si somos criaturas limitados, no podemos funcionar, decía, como si la felicidad fuera vivir sin límites. No, por eso las virtudes de la templanza que es, y lo decía ni siquiera un cristiano, lo dijo Aristóteles, precristiano, 3-4 siglos antes de Cristo. Necesitamos la templanza, que es, necesitamos moderar, controlar, tener en la mano la rienda de el placer, porque el placer intenta desbocarse. Entonces, la rienda no quiere decir represión, quiere decir que yo le permito caminar al caballo, pero cuando ya es suficiente, jalo la rienda, limito. Esa es la templanza. Restringo voluntariamente, por ejemplo, la cantidad de comida, buscando mi bien, el bien de mi salud, etc. Entre paréntesis, los japoneses tienen un principio para comer y dicen, cuando tú sientas que estás al 70%, deja de comer. Nosotros no. Es que me queda un huequito. Sí. Y llenas el huequito y te queda otro huecote. Y no, claro que sí. Entonces, bueno, hay que esforzarnos para recorrer este camino. Y bueno, pues regresar a la casa del Padre, como tú bien lo dijiste, bautismo, confesión, sencillez, humildad y dejar de sentirnos que queremos controlar, de que somos únicos y que además la herencia nos la dieron para el placer de todos los sentidos, ¿verdad? Sí, exactamente. Entonces, bueno, pues hay que hacer este camino, un esfuerzo serio. Arturo, muchas gracias. Nos despedimos del auditorio. Adelante. No, pues encantados, ojalá y todos nosotros tomemos esa decisión. Nosotros pues nos dedicamos aquí en la oficina a apoyar a todas las personas que quieren sanar su niño interior. Así que si alguien cree que le podemos ayudar, pues que se comunique con nosotros, nuestras redes, nuestra página, nuestro WhatsApp. Y estás precisamente en la web, ¿verdad? Sí, estamos como curaciondeniñointerior.com o como arturovalderas.com o Arturo y Gema MX en Facebook. Sí. Muy bien. Pues Arturo, muchas gracias. Que Dios te bendiga. Igualmente, gracias. Hasta pronto. Nos vemos. Esto fue Amar al Amor con Isabel Castro, Verónica Soto, Meche Covarrubias y Salvador Jiménez Lozano. Hasta la próxima en Apostolicus 1370 AM.